Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break. Qué gusto que nos acompañan, donde sea que estén, pero gracias por estar. Estamos en la tercera temporada de este podcast de Capital Humano y El Economista, donde analizamos todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Así que déjenos en sus comentarios también de qué les gustaría que estuviéramos platicando en esta tercera temporada, que venimos recargados y con todo. Y como siempre es un gusto estar con ustedes y con mi amigazo Felipe Morales Pérez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Pues muchas gracias, es un gusto para mí estar en estos micrófonos otra vez, seguir echando este chismecito del mundo del trabajo que tanto nos gusta. Y también gracias por los que ya nos han empezado a mandar en nuestros perfiles algunas recomendaciones de temas. Eso siempre se agradece porque la creatividad tiene límite, ¿no? De pronto no necesitamos echar mano de, sí, claro. de sus recomendaciones siempre, constantemente, siempre. Así que son muy bienvenidos. Sí. Oye, Gerardo, no sé si te acuerdas, pero hace como 2 años, justo poquito tiempo después de que se estrenó un episodio de Black Mirror con Salma Hayek, que ella se da cuenta que era que la habían replicado con inteligencia artificial. Justo en ese tiempo empieza una huelga en Estados Unidos de actores, de guionistas y de actores, entre otras cosas por todo este tema de la inteligencia artificial y la falta de reglas, ¿no? Y en México pues hemos sido ajenos a esta realidad, y en las últimas semanas pues también vimos a un gremio muy específico de los actores de doblaje empezar a manifestarse sobre este tema. Sí, definitivamente. Aparte fue como un tipo paralelismo cinematográfico, ¿no? Sí, o sea, de un lado teníamos lo real y del otro sí, la ficción, pero como que conectaba muy sí, bien, ¿no? Sí. Y es un tema muy interesante, Felipe, porque, y ustedes nos los han comentado también ahí en redes, el tema de la inteligencia artificial está tocando fibras que jamás nos imaginamos. O sea, hace muchos años hablamos de automatización y decíamos, bueno, uno que está en industria creativa, eso no le aplica, pero hoy nos damos cuenta que la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y creo que hoy uno de los desafíos que tenemos es ¿hasta dónde? Claro. ¿Hasta dónde va a llegar en algunos temas? Y para eso, hoy tenemos a una invitada de lujo, de primera talla, de verdad, es increíble y es un honor tenerla aquí. Voy a leer, porque ha hecho muchísimos personajes, así que voy a leer el repertorio para no equivocarme. Algunos de los tantos, así que después le echan ahí una googleada, la siguen en TikTok, revisan bien, porque aparte es muy activa en redes, para que ustedes mismos vean. Hoy está con nosotros Marisol Romero, es actriz, traductora, adaptadora de doblaje y locutora en radio. Ha dado vida al español a personajes como Luzamine en Pokémon, a la gente Maria Hill en todas las series y películas de Marvel. Maria Hill, la que está muy cercana a Nick Fury, por cierto, ahí para que tengan bien la referencia. A Mera en las películas de Aquaman, a la princesa Diana en la serie de The Crown de Netflix, a Lara Croft en la trilogía reboot de Tomb Raider, entre muchos otros personajes. Y si ahorita quieren escucharla así ya en un filme actual, en vivo y en directo, además del Coffee Break, pueden ir al cine a ver Los tipos malos 2. Ahí está la voz de Marisol en Kitty Cat. Marisol, qué gusto tenerte acá en el Coffee Break. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por sintonizarnos y gracias por invitarme a hablar de este tema que, bueno, estamos vueltos locos, bastante movidos con la manifestación que hubo hace un par de semanas, porque, bueno, hemos tenido esta discusión ya desde hace un tiempo, esto no es nuevo para nosotros, de pronto como que lo vimos venir, ¿no? Entonces quisimos empezar a tocarlo, entonces de verdad muchísimas gracias por el espacio, pues para, ¿no?, conversarlo con ustedes y pues abrir la temática, ¿no? Definitivamente, y es un tema que se tiene que hablar porque ya llegó y lo estamos viendo. Y el futuro nos está alcanzando, ¿no? Sí. Decían de Black Mirror, o sea, lo que veíamos como ciencia ficción, ahora de pronto hombre, está súper cercano. Esto ya lo vemos todos los días, sí, es una tecnología que está tan al alcance de la mano de cualquier persona, claro, que se vuelve un riesgo, ¿no? Sí. O sea, si nos ponemos vivos, de ahí salen muchos guiones también creativos. Es que justo, o sea, creo que lo que hubo de la huelga de guionistas y de actores el año pasado por parte de SAG-AFTRA, creo que es un tema sumamente relevante porque la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos, ¿no? Y los algoritmos lo que hacen es tomar información que ya existe de la red,
para sacar algo aparentemente nuevo, pero que en realidad es como una combinación de refritos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, lo creativo en realidad no es creativo, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los temas que más nos apasiona mucho hablar de esto, porque parece que podemos lograr cualquier cosa con inteligencia artificial, pero en realidad es como una pasada de revista, ¿no? Como hacer un collage de recortes y pegotes. Sí, no inventa nada nuevo. Y que en realidad no está inventando nada nuevo. Entonces, Claro. pues nos gusta o nos interesa mucho llevar la discusión hacia la parte ética, ¿no? Evidentemente la parte económica, que pues es lo que nos atañe todos los días, pero también la parte ética y la parte que se refiere al aspecto cultural, ¿no? Al aspecto artístico y lo que nos define como culturas. Exacto. Porque con esta bola de collages de pronto ya también tenemos, o sea, tú puedes hacer, por ejemplo, quiero una pintura de un pez al estilo Van Gogh, pero que tenga colores Monet, pero bla, 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 ¿no? Entonces haces ahí todo tu collage y te sale algo aparentemente bonito, ¿no? Sí. Pero no es creativo, no es una creación. Claro. Y si hablamos de arte como una manifestación del mundo interno del humano, la inteligencia artificial no podría cumplir esa necesidad. Sí. Y es una necesidad que parece que no es básica, pero sí lo es, ¿no? Sí. Lo pudimos constatar en pandemia. Sí, totalmente. Cuando estuvimos todos encerraditos, bien guardaditos, ¿a dónde volteamos? Al arte, Claro, ¿no? sí. Al entretenimiento. Sí, sí, ¿Cuándo fue el boom de las streameras? Sí, En pandemia. sí, claro. Pero si tenemos un montón de refritos, pues ya en realidad no estamos expresando nada del conflicto interno de la humanidad, ¿no? Nuestras expresiones artísticas, cualquiera que sea, desde el cine, la literatura hasta el graffiti, son manifestaciones de un universo interno, de un universo que habita en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y que a través del algoritmo... Sí, sobre todo con la IA que tiende a ser demasiado positiva, ¿no? Y el ser humano es una gama de todas las emociones desde positivo a negativo y todo lo que está en medio, y la IA tiende a ser demasiado positiva. Sí. Nadie puede estar tan feliz, ¿no? Y estuve leyendo hace poquito que incluso ya existe una cosa que se llama psicosis de inteligencia artificial, porque... cuando tú le preguntas algo a cualquier inteligencia artificial, no sé si podemos decir como... Sí, ve, adelante. ChatGPT, que es como el más famosillo. Si tú le preguntas algo a ChatGPT, como el algoritmo se va retroalimentando a sí mismo de lo que tú le contestas. Claro. Entonces te crea una especie de mini universo, ¿no? Entonces las respuestas van a estar muy orientadas a tu forma de pensar. Claro. Casi nunca va a disentir contigo, no vas a tener un debate. No va a haber una contraposición de, oye, yo no estoy de acuerdo, oye, a mí no me lo parece, ¿no? Casi siempre te va a dar la razón. Exacto. Entonces tú te vas a crear lo que pasó alguna vez con Twitter, por ejemplo, ahora X, que tu algoritmo te va alimentando respuestas muy similares a tus intereses, y entonces tú crees que el mundo es así, pero no. Exacto. Entonces eso, o sea, si lo llevamos cada quien va a ser un pequeño universito, pues va a ser muy difícil coexistir en algún momento y tener conversaciones en las que la gente esté abierta a escuchar opiniones diferentes. O personas que se han acercado a ChatGPT o a alguna otra inteligencia artificial a modo de terapeuta, cosa que me parece sumamente peligrosa, en donde pues tú, no sé, le vas a expresar tu conflicto, ¿no? Pues es que me peleé y entonces me dijo y siempre te va a dar la razón, siempre te va a hacer quedar como el bueno de la historia, aunque a lo mejor pudiste haber cometido un error, o pudiste haber abordado la situación desde otro lugar, o pudiste haberte dado un espacio para pensar antes de no responder, pero esa inteligencia artificial te va a decir que sí, dale, ¿no? Sí, es verdad. Es que tienes razón, porque esas personas son muy malas contigo. Entonces se genera ya este fenómeno que se está empezando a estudiar como psicosis de la inteligencia artificial. Entonces, creo que nos puede ser muy útil como una herramienta, pero creo que le estamos depositando demasiada confianza. Incluso en otra nota que leí por ahí, decía que ahora si tú haces una búsqueda en Google, primero te aparece un resumen generado por inteligencia es correcto. artificial. Pero entonces eso va a cambiar la forma en la que Internet existe como tal. Porque ya no le das clic a ninguna página. Exacto. Casi siempre te quedas con el resumen porque satisface tu duda, que puede ser muy superficial. Ay, Pero puso el dedo en la llaga. Y entonces, cielos. Ya casi no le das clic, y si no le das clic no generas visitas. Y claro, si no generas visitas no capitalizas. Por eso estamos haciendo Entonces, podcast ahora. Y entonces
si no capitalizas, muchos creadores independientes van a dejar de crear. Sí. Totalmente. Sí, es Totalmente. muy cierto. Sí. ¿Quién nutre la inteligencia artificial para que te dé esas respuestas? Sí. O sea, también tenemos un Sí. riesgo importante de manipulación de la opinión pública. Sí, ¿no? totalmente. Porque entonces quien genera ese algoritmo te va a mostrar este resumen Exacto. y tú te lo vas a creer como algo real. Sí, como algo sí, no vas a ir a verificar. No sí, vas a ir a exacto. verificar, Sí. no vas a revisar varias fuentes, no vas Sí. a buscar en libros. O sea, ya déjate varios clics. O sea, libros, ¿no? Sí. Sí. Entonces, hay ahí un tema Ya nos- también de sí, posible muy- manipulación. Ya de nos la acabas de desbloquear como 3 niveles de opinión. ansiedad Ya más. sé, ¿Vale? o sea, yo no sé cómo Yo yo pro- me encanta que yo quiero platicar de algo. Yo y salen propongo como que temas este totalmente. coffee break sea más para hacer catarsis. y ahí agarramos otro para. Obvio. No, no es cierto. Pero Pero es que volviendo al pues punto. son temas. Es que todo lo que pones en la mesa son temas muy interesantes Sí. que o sea, uno los ve y dice, esto salió de un guión de Hollywood, de ficción, y son cosas que están ocurriendo Sí. en la vida real. Sí. Y lo vamos a ver todavía el impacto en el entorno laboral. Sí. Sí, claro. Sí. Oye, Marisol, pero regresando, antes de volver a desbloquear la ansiedad de nosotros. No, está muy bien. Nos gustaría, para que te conozca también mejor la audiencia, que nos platiques de dónde nació el interés por doblar voces. ¿Cómo iniciaste Pues, en esta industria? La verdad fue algo bastante fortuito. Mi amor por las artes escénicas siempre existió. Yo soy psicóloga de formación profesional. Ah, ok, qué bien. Soy hija de médicos, entonces de pronto nadie en mi familia es artista de ningún sentido, o sea, en ninguna especialidad. Entonces de pronto querer actuar, querer cantar, querer la música, el baile, lo que sea, hice danza muchos años de mi vida, pues era como, el hobby. Cosa que creo que todos los artistas hemos tenido que romper esa barrera del estigma, pero pues era como, se veía como un hobby, como algo para entretener, ¿no? Y Claro. para las horas libres. Y entonces yo viví muchos años en Tampico. Soy de Tuxpan, Veracruz, luego me fui a Tampico con mis papás y luego nos vinimos a la Ciudad de México. Y cuando nos vinimos a la Ciudad de México dejé la academia en la que estaba, en Tampico, entonces bueno, un poco como que se quedó ahí relegadillo el asunto del arte. No encontré algo acá que me convenciera como del todo y no hubo como oportunidad de hacerlo como carrera formal, ¿no? Porque pues era de... No, es que de eso se muere uno de hambre. Entonces, pues la intención era estudiar como una carrera, ¿no? Formal, y amo la psicología, de verdad me encantó estudiarla, creo que es parte importante de la manera en la que pienso, ¿no? O sea, creo que me nutrió bastante y me ha generado mucho criterio. Pero nunca lo dejé, o sea, nunca dejé como las artes escénicas siempre estuvieron como acompañándome todo el tiempo, entonces estudié teatro, seguí con danza, hice todo lo que pude. Después, por casualidades de la vida, conocí a Liliana Barba, que es también una actriz muy reconocida, a la que le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio de conocer el doblaje, ¿no? La conocí, yo ya ubicaba perfectamente su voz y entonces me acerqué a ella y le pregunté si podía como contarme un poco de cómo era el doblaje de voz. Y entonces, lindísima, ¿no? Me invitó a pasar un día de llamados con ella. Entonces... fui, hicimos un tour, porque esto es lo que me gustó muchísimo del doblaje de voz, aparte de la actuación y el arte per se, es que es muy versátil, o sea, uno debe ser muy versátil, sí. ¿no? Entonces, en un solo día, yo la vi hacer drama, comedia, animación, live action, telenovelas brasileñas, pero también sci-fi, pero, o sea, yo la vi hacer todo, y cambiar así camaleónicamente de un llamado al otro, ¿no? Entonces, me impactó muchísimo. Y me gustó, o sea, quise como conocer más, ¿no? Intentarlo y de lo que ya tenía del acercamiento a la actuación, perfeccionarlo. Perfeccionarlo, Perfeccionarlo. Te entendimos. El lenguaje está vivo. Llevarlo a la especialidad de doblaje que sacó en atril, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí empecé a reportarme, que es la manera en la que empieza uno de pronto como a darse a conocer en los estudios. Hay muchos estudios en la Ciudad de México. Bueno, hay muchos estudios en el país, casi todos concentrados en la Ciudad de México. Y pues bueno, empecé a reportarme en uno, de ahí me empezaron a dar como pequeños llamados, se llaman ambientes, que es donde casi todos empezamos, que es como extra, ¿no? Okay. Y entonces es un grupo de
6 personas, 7, dependiendo de qué tan nutrido esté el ambiente, y entonces haces como los sonidos de fondo, digamos, ¿no? Las conversaciones de la cafetería, el lobby del teatro, ¿no? Cosas así. Y después te empiezan a dar como pequeños personajitos, la mesera, la policía que dice, arriba las manos, y cosas así. Entonces te dan como pequeños como participaciones independientes o individuales. Y ya después empiezas con personajes fijos, que se vuelven ya, o sea, en una serie, por ejemplo, tú eres Luzamina en Pokémon, ¿no? Y entonces ya en todos los personajes, ya es mi personaje. Entonces, pues así fue como empecé. Hace 20 años, acabo de cumplir 20 años la semana pasada. Wow. Felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Oye, Marisol, y de los personajes que has hecho, ¿cuáles son los que más te han gustado? Uy, hay varios. El personaje de Diana en The Crown me gustó muchísimo por lo que significa Diana. Claro. Por el nivel interpretativo que implica Diana y porque la actuación de la actriz, cuyo nombre siempre olvido, me pareció fenomenal. O sea, creo que la estudió muchísimo y la interpretó, la encarnó de una forma muy hermosa. Y además fue de mis primeros personajes post pandemia. Entonces, cuando nos llega la pandemia, viene la cuarentena, ¿no? Y de pronto todo cerrado, la industria del doblaje mexicano se adaptó. La verdad es que estoy muy orgullosa de mi industria y de mis compañeros, porque somos muy flexibles, somos muy adaptables y sacamos la casta sí o sí. Sí, porque fue, como decías al principio, fue una época en la que la gente se volcó al streaming. Sí, el boom fue impresionante. Y hago este pequeño paréntesis porque cuando llegó la pandemia y nos encerramos todos, pues no podíamos ir a trabajar a los estudios, claro. ¿no? O sea, no había manera. Los contagios, además en estudios donde todo es material acústico y todo es absorbente, ¿no? Sí, sí. Los contagios estaban al día, ¿no? Entonces no podíamos ir a los estudios y lo que hicimos fue o bien acondicionar o hacer cabinas en nuestras casas, o sea, dependiendo de las posibilidades económicas de cada quien, y trabajar de manera remota, ¿no? Increíble. Y entonces vino de repente este boom de las streameras, porque empezamos con una, ¿no? El tatán, ¿no? Y luego explotaron todas las demás y teníamos material así abrumadoramente, ¿no? Era demasiado lo que teníamos, era muchísimo trabajo, grabábamos 12 horas, 16 horas, era grabar. Y de ver esas temáticas aparte, como decías, ¿no? O sea, realmente fue una explosión, ¿no? de trabajo, porque justamente todos nos volcamos al entretenimiento. No había nada más que hacer que ver la tele o por ahí leer libros y escribir. Y cocinar. ¿No? Todos aprendimos a hacer panqué de plátano. Pero, pues hubo una explosión de trabajo bárbara. Pero esto también trajo... pues la dinámica de sala se cambia mucho, pues, o sea, cuando estás a distancia, cuando grabas remoto, no estás ahí con tu director, no estás con tu ingeniero, ingeniera o directora. Y entonces esta dinámica de pronto como que se oxidó un poquito, en mi impresión. Ese es algo, sensación mía. Y entonces volver a la sala fue como súper liberador, porque cuando uno estaba en remoto, uno era entre que tenías que revisar los niveles, tu micrófono, el ruido, tal, no sé qué, y se nos colaba por ahí, si no estaba suficientemente bien acondicionado. ¡Colchones! Entonces, espérame, se compra colchones. O se metió el perro, o el taladro del vecino que se puso creativo y se puso con cuadros, ¿no? O sea, cosas así. Y cuando estás en sala, pues tú te dedicas a lo tuyo. Claro. El ingeniero hace lo suyo, el director te acompaña en el proceso creativo, en el proceso de actuación, y tú te dedicas a actuar, ¿no? Entonces fue súper liberador, y este personaje además fue volver a enamorarme del doblaje y volver a aprender cómo sentir el doblaje, ¿no? Porque creo que esa es la parte sustanciosa, ¿no? Es como la carnita. Y con un personaje tan intenso. Y con un personaje tan intenso, además con tantos conflictos internos, ¿no? Es un también. Personaje con muchos matices que tiene que... nosotros, los espectadores, vemos que está... evidentemente reprimiendo algo, pero yo necesito que se manifieste qué es eso que estoy reprimiendo. O sea, es como muestra una emoción que en teoría no debería estar mostrando, ¿no? Entonces es un personaje muy complejo, con diferentes cambios de postura incluso, y mi directora, Rebeca Patiño, agradezco infinitamente que me haya confiado este personaje y que me haya enseñado y que se haya tomado el tiempo de volverme a enseñar, ¿no? Porque para esto pues ya tenía yo algunos talleres y de pronto que todavía te vean con posibilidad de aprender algo nuevo, maravilloso, y se lo agradezco infinitamente. Y me dio, me dijo,
¿por qué si ella está en esta postura, tú estás en esta postura? ¿Y por qué si ella mira de reojo, siempre volteando hacia abajo, pero de reojo Es que hacia siempre arriba? mira así. ¿Por qué tú no? Claro. Y yo, ¡puf! O sea, me explotó durísimo, porque claro, eso se nota en la voz. O sea, yo no proyecto igual si estoy así que si estoy así, y no proyecto igual... Claro. Porque ella cambia, Diana cambiaba mucho su forma de ser con diferentes personas. Sí. Se hablaba con Carlos, se hablaba con la reina, se hablaba con sus hijos, ¿no? Con sus hijos era ella, Sí, claro. libre, y se reía y Sí, corría claro. y era muy feliz. Cuando estaba con Carlos era diferente, cuando estaba con la reina era una actitud de sumisión total y absoluta, Sí. ¿no? Entonces, este tipo de cambios y de matices, Exacto. que son lo que bordan los personajes, Sí. me lo enseñó Rebeca en la interpretación de Diana. Oye, ¿y podemos escuchar un poquito de cómo habla Diana? Ay, no sé, bueno, sí. Bueno, es que, o sea, sí, vamos a intentarlo. Diana normalmente bajaba mucho la mirada, sobre todo en espacios, Sí. en espacios públicos, y miraba de reojo, y todo el tiempo era en un volumen muy parsimonioso, con toda la educación de las ladies de la época, en una actitud muy parsimoniosa, donde buscaba todo el tiempo las palabras correctas que debía utilizar según el contexto, pues porque es una figura pública muy relevante. Entonces, bueno, un poco así, Wow. que Claro. además yo hablo muy rápido todo el tiempo y fuerte, entonces... Oye, pero Como, ahora como buena veracruzana. Lento. Como Pero, buena Claro. veracruzana. pero ¿cómo brincas de ahí, por ejemplo, tú decías, ¿no? De esta diversidad de personajes que tienes que hacer en un mismo día. Pero, Que es por como, ejemplo, es ¿cómo brincas? como un tipo fragmentado, Sí. pero ¿Cómo, en doblaje cómo de brincas voz, a un ¿verdad? personaje, por ejemplo, como Luzamine de Pokémon? O sea, ¿cómo Pues- habla Luzamine de Pokémon, por ejemplo? Pues no les quiero saturar el micrófono, muchachos, pero Luz a mí me grita mucho, o sea, como que habla muy, muy fuerte. Y todo el tiempo está súper arriba y está súper en acción, porque además tiene que buscar a los ultraentes y decirle a los ultraguardianes que se abrió un portal en el reino. Entonces todo el tiempo está como súper arriba. Es que aparte es otro tipo de personaje, Es otro tipo ¿no? de personaje, es Sí, animación, sí. es anime además. El Oye, anime pero- también tiene unas características muy Oye, pues la específicas. psicología te ha servido en algún punto en eso, Espero. ¿no? Sí. Quiero pensar que sí. Pues Yo siento que me ha sí, servido claro, para en mi meter- quehacer Ajá. y en la vida. O sea, creo que también entender o tratar... Tener consciente de que hay otros universos me ha servido mucho, ¿no? Sí. Universos mentales. Sí, sí. Exacto. Me ha servido mucho. Y sí, o sea, creo que tener... No sé si la formación académica como tal, pero sí la experiencia de la formación como psicóloga, en donde le damos una prioridad altísima, claro, al mundo interno, me ha servido muchísimo para tratar de comprender el mundo interno de esa otra persona, Claro, sí. casi como si fuera un paciente, ¿no? Sí, O sea, tú miras a tu personaje y la idea como actor, en nuestro caso como actor de doblaje, en el que tienes que encarnarlo, ¿no? Como habitarlo para poderle dar voz, es entender su mundo interno. Sí. Entonces, otro personaje al que le agradezco mucho lo que me enseñó, la experiencia de grabar este personaje fue mi directora fue Xochitl Lugarte, y fue en Historia de un matrimonio. Es una película donde se narra básicamente el declive de una relación, ¿no? Ok. Y ves el mundo interno, ves... Y hay escenas muy, muy impactantes en donde un gesto o una mueca tiene una carga emocional muy pesada, ¿no? Entonces, justo para hacer este ejercicio de entender ese mundo interno, este personaje fue una excelente maestra y fue muy revelador, incluso para mi propia experiencia como persona, ¿no? Entonces, habitar este personaje me enseñó mucho de cómo no solo como de dientes para afuera, ¿sabes? Sí. O sea, cómo sentirlo para que... Algo que yo siempre digo es que el doblaje funciona cuando tú logras hacer sentir a tu espectador Claro. en español Sí, sí, lo que totalmente. se siente en el idioma original. claro, ¿no? sí. claro. O sea, es no llevar palabras de un idioma al otro, porque Sí. eso Sí. no genera como Claro. mucho. Y Eso no- lo y no hace la IA. Eso lo hace la IA. Justamente yo cuando he tenido oportunidad de estar con grupos de estudiantes, yo les he dicho, ahora nos enfrentamos todos, pero ustedes que están empezando, ¿no? en esta industria, Sí. se enfrentan a un desafío súper importante. Y lo único que podemos hacer para que no nos coma la IA es sonar humanos. Sí. Que cada vez se perfecciona más, ¿no? O sea, nuestra voz son picos y valles. Cada vez se perfecciona más, pero lo que sí podemos hacer es interpretar correctamente el conflicto para que podamos manifestarlo a través de la voz. Sí. ¿No? Sí. Y a través de la voz usando como herramienta el cuerpo, ¿no? Porque de pronto uno piensa que como es solo
la voz, no nos movemos. Pero no, en realidad nos movemos, solo no hay que cuidar el eje, pero sí la idea es lo que aprendí con Diana, ¿no? Las posturas, ¿no? Sí, digamos, terminas actuando prácticamente al personaje, ¿no? Es por eso el doblaje de voz es una especialidad, claro, de la actuación. Sí. Porque sí tenemos que actuar, no es nada más ir y hablar bonito, ¿no? Yo sé hacer vocecitas, ¿no? O sea, eso no funciona. Porque entonces, pues, eso y la habilidad de un perico, eso claro, sí, ¿no? Entonces la idea es interpretar, actuar y llevarlo para comunicarlo a través de la voz y que nuestros espectadores puedan sentir el conflicto del personaje, ¿no? O digo, conflicto como... Sí, porque nos acostumbramos como a esa, digo, finalmente Gerardo es más chico, ¿no? Pero nos acostumbramos a ese doblaje de los años 80, donde todo era súper parejo, ¿no? Y hablaban del emparedado y la cochera, ¿no? Y el mantecado. El mantecado. Entonces, ya hoy en día es mucho más vivo la traducción, la interpretación de los actores de doblaje. Sí, antes... Digo, para los que crecimos en los 80s, 90s, el doblaje de antes tenía como su encanto porque había mucha libertad creativa de pronto, ¿no? Hay algunos personajes que no estaban muy bien logrados, otros que fueron magníficos, como Don Gato, por ejemplo, que en Estados Unidos no pasó súper desapercibido y en México fue un hitazo por el doblaje, ¿no? O sea, por cómo le dieron vida a cada gatito. Sí. Entonces... pero el doblaje de ahora está mucho más cuidado desde el director y desde el cliente, vaya, o sea, desde... para eso son nuestras juntas creativas, a veces tenemos juntas incluso con el director de la película, o sea, en proyectos muy, muy cuidados, en proyectos que al que el director le importa mucho cómo llegue, no solo a su público target original, ¿no? Sino al resto del mundo. Están presentes en las juntas creativas para determinar cómo quiere que se le dé el seguimiento al doblaje de su proyecto. Claro. Entonces, ya tenemos guías de pronunciación de idiomas extranjeros, o sea, digo, el inglés nos es un poquito más común, ¿no? Pero antes, cuando eran cosas orientales, pronunciaban como Dios les dio a entender, ¿no? Claro, ahora ya tenemos guías de pronunciación muy específicas. Ahora que hay un boom tremendo de contenido coreano, tenemos guías específicas de pronunciación de los nombres coreanos para respetar, ¿no? Porque también de eso se trata. Claro. O sea, lo estamos llevando a Latinoamérica y a territorios hispanoparlantes, pero la idea es respetar la cultura original, ¿no? Claro. Tanto los nombres propios como los de los sitios, ¿no? De vamos a ir al lago tal, y de la comida, ¿no? Y de esto va un poco que nos podamos empapar del contenido. No nada más que se oiga en español, sino que nos podamos empapar del contenido y podamos sentir cerquita un lugar tan lejano geográficamente como Corea, ¿no? Exacto. O sea, de pronto también hay un gran boom de cafés, ¿no? Coreanos, de comida coreana. Japón nos llegó un poco antes, ¿no? La cultura japonesa nos llegó desde antes con el anime que arrancaba por ahí de los 80s, 90s, ¿no? Con clásicos como Mazinger Z y así. Pero ahora son contenidos muy cuidados, ¿no? Porque pues la intención es hacerlo asequible al público hispanoparlante, respetando la cultura original, ¿no? Y trayendo el mensaje tal cual debe ser. A mí me pasó hace unos años atrás que estuve un periodo larguito en Alemania. Y pues el alemán es muy fuerte para el oído, ¿no? Sí, entonces, y para el alma. y para muchas otras cosas. Pero un día dije, me voy a ir al cine, en mi mente, así como en mi lógica de cómo funciona mucho el cine en México y en el resto de Latinoamérica. Dije, me voy a ir al cine por lo menos para oír una película en inglés, ¿no? Uh-huh. Y para sorpresa mía, cuando me siento en el cine, pues la película estaba en alemán. Oh. Y entonces, lo bueno es que era una película de acción que no necesitabas entender mucho los diálogos, ¿no? La acción te llevaba a entender mucho del meollo de la película. Pero ahí me di cuenta que en los países europeos son mucho más celosos de su idioma que en Latinoamérica. A nosotros nos gusta ver la película en inglés con subtítulos en español, ¿no? En muchos casos es como lo que uno busca más. Y ya uno ve pues las versiones dobladas cuando salen en el Canal 5, ¿no? Pero allá es como que les gusta mucho ver la película en su idioma, ¿no? Entonces sí me di cuenta que hay una diferencia grande en el celo por el idioma.
y creo que debemos empezar a ver más las películas en español. Sí. Más las que salga Marisol. Exacto. De preferencia está Marisol. Y creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? De cómo son celosos de su idioma. De pronto a nosotros nos gusta, estamos también muy acostumbrados al inglés, ¿no? Sí, Estamos muy sí, acostumbrados a los también. contenidos en inglés. Sí. Y nuestra cercanía con Estados Unidos pues ha marcado mucho la forma en la que Hasta el Span English, ¿no? Ajá, Ya, prácticamente. O sea, tenemos un montón de anglicismos. Entonces, eso ha permeado mucho la forma en la que recibimos nuestro propio idioma, incluso. Sí, sí. Pero el doblaje al español, independientemente de la animación, por ejemplo, que el target es muy específico porque son niños, a los niños les cuesta mucho trabajo ver la película y leer al mismo tiempo, o incluso no saben leer todavía. Independientemente de la animación, cada vez hay más contenidos doblados porque se ha entendido también como una forma de integración. Sí. Porque hay personas con baja visión, hay personas ciegas, Sí. hay personas sordas, ¿no? A quienes, digo, evidentemente el doblaje no les va a hacer como mucho sentido, pero hay ya se me olvidó el closed caption. Sí. Y de esa manera podemos invitarlos Sí, a es más participar del inclusivo. entretenimiento, Sí, ¿no? más inclusivo. Es más inclusivo. Para personas analfabetas, incluso ya se está buscando por ahí meter una propuesta en la que se doble, cuando menos, algunos contenidos muy específicos a lenguas originarias, ¿no? Llevarlo al náhuatl, ¿no? Al zapoteco, al mixteco, para entonces incluir también a las poblaciones al entretenimiento, ¿no? Sí. O incluso a la difusión cultural en general o a la difusión científica. Porque de pronto, o sea, sí, por gusto tal vez podemos, ¿no? Como tender hacia las películas en su idioma original, pero el doblaje no se trata solo bueno, no es solo para la población que bien podríamos estar leyendo subtítulos o a lo mejor entender el idioma original, sino para todos, ¿no? Exacto. Y eso es hacerlo inclusivo. Exacto. Y ahora tenemos también un repunte, no repunte, pero tenemos cada vez más contenido con audiodescripción, ¿no? Para personas ciegas. Entonces, si hay dentro de las audiodescripciones, hay audiodescripciones narradas por personas y audiodescripciones narradas por inteligencia artificial, ¿no? Ya las tenemos disponibles por ahí en los streamings. Y si tú ves una narración hecha por persona versus una narración hecha por inteligencia artificial, la diferencia es abismal. Sí. Porque la idea es que acompañemos el contenido para que la persona pueda sentir la escena como la estaría sintiendo una persona que ve, ¿no? Exacto. Entonces la narración es muy lo más concisa posible, para tampoco abrumarlos con información, pero lo más concisa posible, pero con un poquito de sentimiento, ¿no? Porque si no, algo que pudimos ver con inteligencia artificial, ¿no? Lo que sucedió con inteligencia artificial es que en escenas muy difíciles, muy duras, muy dolorosas, suena feliz. Y está rarísimo, ¿no? O sea, hay series, porque además cada vez tenemos contenidos más crudos, ¿no? Sí, totalmente. Como muy donde se plasma la realidad así tal cual es, ¿no? Sin filtro ni nada. No, nada que no pase en el Entonces, día a nada que día. pase en el día a día y de pronto son cosas muy crudas. Y cuando tenemos narraciones con inteligencia artificial, no acompaña. O sea, el sentimiento no viene al caso con el contenido, ¿no? A lo mejor sí es de... bueno, hasta los documentales, por ejemplo, los documentales de naturaleza, ¿no? O sea, a mí me gusta que me narren y me acompañen el drama de ¿no? la cacería y tal. Y no una cosa plana, sin emociones, sin nada, porque pues es nada más como escupir información, ¿no? Es como cuando en la escuela tienes un maestro monótono. Aburridísimo, ¿no? Te duermes en el la de las clase 7 de la mañana. Siempre nos toca el de las 7 con voz monótona. Y entonces es difícil seguirle el paso y que tu cerebro no se vaya de vacaciones a otro lado porque ya se vuelve, o sea, entras como en trance, ¿no? Entonces no está padre. Entonces lo mismo con las narraciones y con los audiodescriptivos. Entonces nuestra intención es precisamente empujar a que todo se siga haciendo con voces humanas, porque nuestra intención es acompañar en el sentimiento, es llevar el sentimiento al español sin, o sea, no nada más es llevar palabras y no son traducciones, incluso las traducciones literarias, ¿no? Necesitamos que estén revisadas por una persona, porque de pronto el idioma o es jerga y entonces si se traduce literal pues ya no tiene ningún sentido, o hay formas, ¿no? Estas licencias literarias que nos adornan el lenguaje, que es muy precioso y que te acompañan en la imaginación a universos totalmente desconocidos, que no podrían suceder si fuera algo
literal, algo como mecánico, ¿no? Sí, claro. Sí, Marisol, yo justo te quería preguntar eso, porque en el caso de los actores, ¿no? de inteligencia artificial en Estados Unidos, lo que vimos, digo, tomó ese caso porque fue el más visible, ¿no? Pero en ese caso era el uso de la imagen, pues escaneaba a los actores y era la intención de poder usar su imagen para todo, ¿no? En el caso específico de los actores de doblaje, porque algo muy importante es que aquí no solo se traduce para el mercado local, sino para todo el mercado latinoamericano se traduce el español desde México, ¿no? ¿Cuáles específicamente en estas protestas que vimos hace unas semanas, los temas de la inteligencia artificial, cómo están viendo ustedes que se está cruzando con su trabajo? Pues, para empezar, el uso no legislado o el uso no regulado de nuestra voz, ¿no? O sea, una de las cosas que ya estamos viendo y que nos ha sucedido a varios actores de doblaje es que algunos portales que utilizan inteligencia artificial a través de text-to-speech, por ejemplo, ¿no? Clonan nuestra voz y venden el texto que tú quieras, Órale, interpretado por X personaje, que es la voz de X actor mexicano, ¿no? Claro. Entonces, eso, pues evidentemente es un riesgo a nuestro trabajo porque eso, o sea, de eso no tenemos ni consentimiento, Exacto. ni remuneración, ¿no? Es un uso no consensuado de nuestra voz. Y aquí se nos abren como un abanico, ¿no? de riesgos. Uno es pues la no remuneración, ¿no? Y en el caso de nuestros contratos de cesión de derechos, estamos buscando que incluyan una cláusula en la que diga que lo que nosotros grabamos para ese proyecto no se puede utilizar para alimentar inteligencia artificial. Okay. Porque corremos el riesgo de que no nos vuelvan a llamar nunca. Exacto. Sí, ¿no? sí, por Que supuesto. clonen nuestra voz y pues la usen en todos los proyectos que quieran y se acabó. Y ya no hay nada, ¿no? O sea, es grabación única, ¿no? Sí, sí. Entonces, riesgo número 1. El riesgo número 2 es con esta inteligencia artificial tan a la mano del público en general, en el que tú te metes a una página web y pones, quiero la voz de Sí. Superman o de Iron Man o de X en español, y entonces ya te sale la voz clonada de los actores que los interpretaron en las películas y le pones un text-to-speech. Puedes decir lo que sea. Entonces, corremos el riesgo de que nuestra voz se utilice Sí. con objetivos no muy... Claro. Que fue lo decentes. que es la trama que plantea el capítulo de Black Mirror que decías con Salma Hayek, ¿no? O sea, su imagen, aparte que es clonada, empieza a Totalmente ser... denigrada. Claro, exactamente, sí. O sea, en este caso, nuestra voz podría ser utilizada para lanzar mensajes racistas, o ¿no? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa o sea, cómo nos defendemos nosotros? ¿No? Exacto. No soy yo, esa persona no soy yo no lo Claro. dije. Entonces, bueno, ese es un riesgo de seguridad, pues. Riesgo en el que me gusta hacer hincapié también en este punto, no solo es de nuestra industria, somos todos. Sí. Todos los ciudadanos somos susceptibles de ser clonados, ¿no? De que nuestra voz sea clonada en algún momento. Un audio largo de WhatsApp es más que suficiente para meter esa información a inteligencia artificial, a un algoritmo, para que a partir de ahí alguien pueda hacer uso de tu voz para lo que sea. Exacto. Entonces, nuestro empuje para las legislaciones no nada más es proteger nuestra industria. Claro que no nos queremos quedar sin trabajo, ¿no? Claro. Y claro que queremos que el doblaje mexicano sobreviva a esta nueva revolución industrial. Pero no nada más va por ahí. También lo estamos pensando en un sentido mucho más global, mucho más amplio, en el que todos los ciudadanos somos susceptibles, estamos en riesgo de que nuestra voz se pueda utilizar para alguna Exacto. mala intención. O... los portales bancarios, bueno, ya si tú llamas por teléfono al banco, algunos te piden autorización por voz. Entonces, ¿qué pasa si alguien clona tu voz y entra a tu portal bancario? Sí, ¿no? claro. Con un sí que se grabe una llamada, ¿no? Que te hacen de, ¿está de acuerdo con que Sí. bla, bla, bla? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas nos ponen en riesgo a todos, ¿no? Si antes los secuestros expresa, si había alguien ahí gritando de mamá, auxilio, Sí, auxilio. claro. Ahora, con que te salga la voz de alguien, de algún familiar, ya te va a ser mucho más difícil detenerte Sí. a pensar de no, espérate, le voy a llamar por teléfono para ver si está bien. O sea, inmediatamente caes, ¿no? Sí. O sea, es un gancho mucho más profundo, mucho más difícil de evadir Exacto. si escuchas la voz de un familiar, ¿no? Exacto. Entonces, nuestra intención mucho más, o sea, es mucho más amplia de proteger nuestra industria y nuestro trabajo y nuestro arte, porque creemos que vale muchísimo la pena conservarlo. Claro. También va desde el sentido de la seguridad de todos los ciudadanos mexicanos. Sí. Entonces, pues justo estamos buscando como empujar
esta regulación del uso de la inteligencia artificial. O sea, ¿quién tiene y quién autoriza el uso de este tipo de tecnología y para qué? ¿No? Claro. Entonces, por ejemplo, algo que hemos estado vislumbrando que sucedió en Estados Unidos, y como en Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Que Salma Hayek aceptó el trato, ¿no? En la serie, en Black Mirror, ¿no? Su personaje aceptó y firmó el contrato de que podía tener un clon virtual. Lo que no se estipuló fue para qué. Ahí fue donde se dejó un huecote, ¿no? Entonces aprovecharon ese huecote para que a partir del gusto de la audiencia la trama se fuera modificando y acabó en una cosa bizarrísima. Entonces, si en Estados Unidos logran poner candados suficientes para que ninguno de los actrices originales de carne y hueso, ¿no? puedan tener clones virtuales sin una protección de uso, nosotros también podemos como corretear esa legislación, ¿no? Para que nuestra voz tampoco se pueda utilizar bajo ninguna circunstancia sin autorización, sin una negociación de remuneración justa y con reglas de uso. O sea, puedes utilizar este track, ¿no? Para capacitar tu inteligencia artificial para esto. Queda excluido total y absolutamente, ¿no? Esto. Porque entonces ya protegemos que de alguna manera se nos va a seguir remunerando por el uso de nuestra voz, que es única e irrepetible, ¿no? O sea, sigue siendo un asset, ¿no? Somos aquí en esta extraña laguna en la que es un biométrico, es irrenunciable, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué incluso un instituto está clonando voces, ¿no? O sea, esto pasó hace no mucho, que también generó muchísimo escándalo, en el que se clonó la voz de 2 actores de doblaje, uno ya fallecido, para hacer una campaña, ¿no? De un instituto, ¿no? Entonces, si es un biométrico, o sea, lo que queremos es que se considere un biométrico, ¿no? La cosa es corretear la tecnología para hacer un registro, pero entonces ¿quién va a tener el control de ese registro? Porque eso también es un riesgo, ¿no? Porque pues necesitamos tener la certeza de que quien tenga ese registro no va a hacer un mal uso del registro, ¿no? De nuestras voces ahí. Exacto. Y si en algún momento llegara a ser suficientemente funcional la idea de que hay un banco de voces, que por ejemplo quieren mi voz para un comercial en Timbuktu, ¿no? Que puedan contactar al banco de voces y me lo paguen, porque es mi voz, ¿no? Sí, claro. O sea, como funciona un poquito lo de derechos de autor hoy en día. Exacto. ¿No? Entonces, estamos tratando de abordarlo desde diferentes aristas, ¿no? O sea, desde la seguridad, ¿no? Que nos involucra a todos los mexicanos. También el tema laboral y económico, en el que se pueda registrar la voz como biométrico, que eso aborda como la seguridad y la parte laboral. Y una vez que se registre como biométrico, ¿quién va a llevar el control de ese registro o de ese banco de voces para que entonces se pueda utilizar como un activo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es un poco picar piedrita, buscar por aquí, buscar por allá, ver si ahorita, por ejemplo, ya los actores eventuales estamos considerados trabajadores, porque hasta hace poco no. Sí, claro, no estábamos considerados trabajadores, ¿no? Era una cosa bien rara, porque sí nos rige la Ley Federal del Trabajo, pero no estábamos considerados trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ahora ese paso ya se dio, ya se avanzó por ahí, pero falta todavía ver de cuál de las leyes que ya existen podemos buscar una reforma. Claro. Para no tener que meter una ley nueva que es mucho más tardado, ¿no? Y nuestros procesos legislativos pues toman su tiempo. Entonces, buscar una ley que ya exista para poder, ¿no? Como hacer una reforma, que esa fue precisamente la que se expuso el día de la manifestación en el Monumento a la Revolución, que han estado trabajando ya con varios asesores legislativos y con varias mesas de discusión y tal, y que se ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Pero la idea es justo hacer como mucho ruido también, estar presentes, no nada más porque queremos conservar nuestro trabajo, insisto, sino porque es un tema que nos compete a todos, ¿no? Sí, claro. Es un tema que podría afectarnos en algún momento a todos. Sí, es que incluso hasta en la experiencia del usuario, ¿no? O sea, yo escucho todo lo que tú has tenido que hacer para doblar una voz y no es nada más una traducción, o sea, realmente estás buscando que la persona conecte con el personaje, que eso es también lo que está en juego, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿sabes qué? Que estamos muy conscientes de que la gente se acostumbra a todo. Entonces, por ejemplo, las nuevas generaciones que ahora
crecen con TikTok, que tienes narraciones text-to-speech de TikTok que suenan súper monótonas y robóticas y no les molesta. Entonces, a todo se acostumbra uno y estas nuevas generaciones tal vez cuando vean un programa hecho con inteligencia artificial no les va a parecer raro y no van a extrañar lo que nosotros extrañaríamos. O sea, es importante también que veamos esta realidad, ¿no? En la que apelar a la melancolía de, no, es que el doblaje nos hace sentir, tal vez no sea el approach más fructífero, porque las nuevas generaciones se están acostumbrando a escuchar narraciones monótonas. Eso sí. Exacto. ¿No? Entonces, a mí me gustaría muchísimo que la gente nos percibiera como, no, por favor, no se vayan, ¿no? Claro. Pero tal vez no sea el caso. O sea, tal vez hacerlo solo desde ese lugar no nos lleve al resultado más óptimo, ¿no? O sea, no nos dé los resultados que estamos buscando. Pero sí, en cuanto a... que es un riesgo compartido. Es un riesgo compartido. O sea, nosotros mismos estamos expuestos a eso. Exactamente. ¿No? Sí, Que hagan un bueno, coffee break sin que hagan nosotros. un coffee break, sí. o nos inviertan los nombres, también puede ocurrir. No es que haya pasado, pero puede ocurrir. Puede No, ocurrir, sí. no lo Oye, sé. pero aparte, me quedo pensando en esto, Marisol. No es solo el tema de... O sea, no es que no se use la inteligencia artificial, sino es cómo se va a usar con reglas claras, ¿no? Exacto. O sea, con reglas claras y que sea justo. Porque Sí, ese es somos el un punto. ecosistema muy grande. Sí. O sea, uno podría pensar que los actores de doblaje, unos, ¿no? O sea, como que hay algunos nombres que resuenan mucho y entonces como que, no son tantos, ¿no? La verdad es que sí somos muchos. Y voy a abrir aquí mi notita porque somos alrededor de 1.500 actores activos, ¿no? O sea, 1.500 actores que estamos trabajando. Sí. Pero nuestro ecosistema va muchísimo más allá de los actores. O sea, tenemos a todo el equipo de producción, ¿no? Entonces tenemos a las personas que nos pasan los llamados, tenemos los departamentos de contabilidad, los departamentos de recursos humanos de las empresas, tenemos productores, tenemos ingenieros, editores, mixers. O sea, tenemos muchísimas personas trabajando en esta infraestructura, en esta... Claro. A mí me gusta llamarle ecosistema. Sí, no, sí lo es. Y somos, bueno, aquí en mi notita, 1.500 actores activos que generan, las empresas generan 1.000 empleos directos, que son su gente de nómina, y 6.000 empleos indirectos. Wow. Ingenieros, mixers, ¿no? O sea, como todos los que... Todo lo que se son mueve alrededor trabajadores del de ecosistema, ¿no? Exacto, Sí. todos los que están alrededor del ecosistema. Entonces, como industria, la verdad somos una industria económicamente activa, o sea, aportamos bastante. Sí. Y perdón que te interrumpa, y no es que se le paga lo mismo que a los actores originales que hacen la voz. sí, en no, ese también, idioma, o sea, ¿no? es Sí. otro tema de Sí, discusión, porque nuestro proceso es diferente, ¿no? También, Sí, claro. también, o sea, lo que sucede con los actores en las producciones, ¿no? O sea, los actores reales, ¿no? De carne y hueso. De la cámara, Sí. es un proceso creativo muy diferente con una preparación Sí. de mucho tiempo. O sea, Sí, sí, nosotros, sí. nosotros llegamos al llamado y nos dicen, tú vas a hacer tal. Aunque ustedes también, o sea, cuando, que no me quiero quedar con es una duda un poco random, pero creo que nos puede dar luz también de cómo es la preparación de ustedes, pero antes de que veamos una película en el cine, más o menos, ¿desde cuándo tú ya la viste y ya estás trabajando en el doblaje? El día de la grabación. O sea, Tal cual. Realmente nuestro Wow. proceso Llegas de ese día. creación de personaje es, Wow. te pasan el llamado, tienes llamado tal, en tal empresa con tal director. Ok, ¿no? Vas a Wow. tu llamado y ese día te dicen, tú te llamas tal, vienes de aquí, vas a hacer esto, en esta escena pasa tal. Depende ok. muchísimo que tu director haya visto, ¿no? Claro. El material completo, lo haya preparado y tenga habilidades de comunicación suficientes para darte contexto. Ya una vez con el contexto, tú ves tu escena, o tú tienes tu pantalla, tus audífonos, tu micrófono y tu libreto, ¿no? El libreto ahora ya lo manejamos digital. Entonces, ves la escena, ¿no? Ves de qué va la escena, cuál es la motivación, el sentimiento, ¿no? Incluso hablar de lenguaje cinematográfico en el sentido de cómo son los muebles, cómo es el entorno, qué tanta luz hay, es exteriores, interiores, de día, de noche, todas esas cosas. Y entonces tú absorbes toda esa información, ensayas una vez y grabas. Wow. Ese es nuestro proceso, es muy rápido. Claro. Muy, muy rápido. Claro. Pero con En proyectos tiempo de de- anticipación, ¿no? Antes de que... No, nada. No, nada. Ese es nuestro proceso. Y, o sea, no te mandan el guión antes y tú lo lees y dices, oh, claro, entonces... Mi Ah, ok. personaje es Tal cual, cuando Me gra- puedo imaginar perfecto. Oh, María Gil se va a cero. morir. No, spoiler. Imagínate el spoiler, ¿no? Es ese día, ¿no?
Claro. Ese día tenemos la información y ese Claro. día creamos al personaje. Ese día absorbemos toda la información que podemos con el acompañamiento Wow. de nuestro director Sí, o claro. directora. Sí. Y grabamos. Sí. Sí, pero ahora te implica mucha adaptación, ¿no? Sí, Entonces, una capacidad. ser muy Capacidad de flexible adaptarte. Flexibilidad y Flexibilidad de adaptación. adaptación. Y también mucha capacidad de entendimiento del conflicto de las Sí, situaciones, por ¿no? supuesto. Entonces, pues ensayas, grabas y si te equivocas o si no abordaste bien, entonces Sí. el director o directora te dicen, vamos a intentarlo más, porque fíjate que aquí está muy triste, pero Sí. está conteniéndolo porque no quiere que se vea, porque Claro, Claro. ok. no lloramos. Claro. Y entonces lo vuelves a intentar, ¿no? Lo ideal es no... O sea, si puedes hacerlo en una toma mejor, ¿no? Sí. Porque el tiempo sala corre. Sí. Sí. Entonces, nuestro proceso pues, Sí. es ahí. Claro, requiere un nivel de expertise muy específico Claro. para poder absorber toda la Tan información. rápido, claro. Pero no es como el proceso de los Sí, actores, no, hombre. ¿no? Sí, ya que tienen veo. un Sí, proceso un de montón estudiar de- su personaje meses antes, Sí. o el guión, y entonces se fueron Sí, a de hecho. vivir a la frontera para ver Dicho cómo sea de eran los paso, yo migrantes, no o sea, sé cómo le hizo el Pedro Pascal para tener como 3, 4 películas simultáneas en Bueno, cartelera ahorita. Salen, pero no se graban No, todos. me queda claro que chambea, o sea, eso sí. pero- Son muy chilenos. Marisol, y en este proceso de ustedes literalmente alzan la voz, ¿no? O sea, son actores de doblaje, alzan la voz. literal. Ajá. ¿Cómo ha sido la recepción a nivel de autoridades sobre este tema y en qué están en este punto? Pues creo que estamos avanzando, o sea, empezamos esta búsqueda, esta lucha hace ya tiempo, cuando menos el año pasado ya habíamos tenido nuestra primera reunión en el Senado para hacer como, esta es nuestra problemática, o sea, vamos a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque yo por ahí había investigado y ya habían hecho varias sesiones justo como para hacer lluvia de ideas, Ujú. para ver cuáles Sí. son las industrias Sí, sí, directamente afectadas ahora por la inteligencia artificial o inmediatamente afectadas, ¿no? Porque creo Claro. que todas en algún punto Sí. tendrán su bemol, Sí. pero las que estaban como en lo inmediato, ¿no? Entonces ya se habían hecho algunas de estas mesas de discusión y tal, y entonces contacté al diputado Lozoya, que justo se retiró, o sea, nos vimos, luego se retiró y fue como, oh, bueno, gracias, pero se dejó como Ok, quedó. El avance. el avance, o sea, como que Ah. ya él nos dijo que nos iba a invitar a las próximas mesas de discusión, y o sea, que doblaje ya iba a tener como un lugar en estas mesas de discusión, lo cual fue maravilloso, y sí, efectivamente ya se ha estado trabajando, ya se tuvieron varias reuniones con asesores legislativos en la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores, y entonces, bueno, se ha estado avanzando, o sea, del año pasado acá, creo que sí, o sea, creo que ha habido caminito recorrido, todavía falta bastante, porque yo creo que el interés político todavía no está bullente, o sea, todavía... Hasta que sus voces empiecen a ser clonadas masivamente. Exactamente, porque yo creo que Espera. sucedió cuando las... Sí. Unos cuando añitos más, sí. no, Meses. ya pasó. Meses, unos meses Sí, y o ya. sea, en las Sí, elecciones sí, claro, pasadas, es verdad. Ya hubo por ahí un intento de ley, o sea, como Sí. una propuesta de ley, precisamente porque durante las campañas, pues que se encontró el audio del diputado, y entonces no, esa no es mi voz, es inteligencia Sí. artificial. Entonces ya a partir de ahí empezaron como Exacto. a buscar cómo legislarlo, ¿no? Sí. Pero siento justo que el interés político por la industria no hay. Sí, no. Sí porque generamos empleo, sí porque la economía, sí porque la inclusión. Por la parte de la inclusión puede ser más, ¿no? Incluso que Claro. el interés por el arte, ¿no? Sí, sí. El arte y la cultura y conservar Sí. nuestro idioma. O sea, creo que por ahí todavía no está como bien Claro. formado, está en camino, pero todavía no está bien formado. Pero el interés político por la inclusión puede ser, ¿no? Precisamente para no... se me olvidó la palabra... para no discriminar. Eso. Exacto. Claro. Para no Sí. discriminar dentro de nuestros contenidos, tenemos que abordar también cómo llegarle a las personas ciegas, cómo llegar a las personas Exacto. sordas, Claro. cómo- Sí, sí, Entonces, por ese lado, un poquito más. Ah. Pero por el lado de la seguridad, creo que ese va a ser el punto álgido Sí. donde donde vamos a depositar, o donde más bien podrían depositar Sí. mucho mayor interés político para legislar sobre la inteligencia artificial y las voces. Y ya nos colgamos ahí. Sí. Y creo que eso es un gran tema, porque al final toca todas las industrias creativas, ¿no? O sea, todo lo que es creativo está muy susceptible del alcance de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, bueno, digo, si las cosas físicas se clonan, ¿no? Claro. Pues digo, a nivel creativo es Sí. sorprendente el alcance, Sí. ¿no? Y yo me Pues- pregunto ahí,
o sea, habría que llevar también la discusión hacia la ética, ¿no? Sí. Sí, ¿para qué? totalmente. O sea, Totalmente. una de mis grandes preguntas es, ¿para qué? La inteligencia artificial podría ser muy útil como herramienta para muchas cosas, ¿no? O sea, y yo lo veo desde el ámbito de la medicina, por ejemplo. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no sustituye al médico. No, totalmente. Y en este caso, espero que podamos llegar a ese punto en el que puede ser una herramienta, pero no sustituye al actor, no sustituye al editor, no sustituye al mixer, ¿no? Sí. Porque son trabajos artesanales, es trabajo de sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces yo espero que podamos llegar a ese punto en el que no estamos en contra de que llegue, no estamos así de la prohibición total y absoluta, no, sino que se utilice como una herramienta que no sustituya una fuente de Exacto. trabajo. Y dentro de esta idea, la pregunta ¿para qué o para quién? Ya entonces nos lleva a la discusión sobre la ética. Exacto. Porque puedes reducir tus costos operativos en un 80%, pero ¿para qué? Sí. O sea, ¿a quién va a beneficiar eso? En realidad vas a recortar el 80% de tus fuentes de empleo. ¿Para qué? Sí. Para beneficiar a un cúmulo estrechísimo de personas que venden un servicio que todos los que nos quedemos sin trabajo no vamos a poder pagar. Sí. Sí. O sea, si a mí me recortan Sí. y me dicen, ya no vamos a necesitar voces, Pues vamos a hacer recorta. todo con inteligencia artificial, jajaja, pues yo tendré que buscar otras fuentes, Sí. totalmente, ¿no? Porque, pues, hay que comer, ¿no? Sí. Y tengo hijos, entonces, pues, tendremos que buscar otras fuentes. Seguro sí, pero probablemente mi nivel adquisitivo no sea suficiente para pagar los streamings. Sí. Exacto. Entonces, si los streamings me recortan, yo no pago streamings. Claro. Entonces, ¿para qué? Sí. Mi Sí. pregunta y la gran interrogante en mi cabeza es, ¿para qué y en beneficio de quién? Sí. Claro. Oye, y como herramienta, Marisol, ¿en dónde ven ahorita ustedes, en qué puntos podría haber una convergencia positiva entre inteligencia artificial y su trabajo? Pues ahora, por ejemplo, en identificación de inconsistencias. Ah, ok, No sé, para por ejemplo, verificar, eso, por ejemplo, ¿no? Creo que en este momento los editores y los mixers tienen como mucha responsabilidad en esta función. Sí, sí. Pero todavía hay algunas cosas que por ahí se escapan al oído o que a lo mejor cambiaron de editor o cambiaron de mixer, ¿no? Claro. Entonces Claro. la continuidad por ahí podría mejorar un poco con inteligencia artificial. O sea, de pronto si en el capítulo 1 se pronunció el apellido Pak, ¿no? Que es coreano, se dijo Pak, ok. pero en el 6 se dijo Park, ¿no? Que haya por ahí como un flag, ¿no? Que en el 1 ok. se dijo Pak. Claro. Para que entonces puedas darle continuidad a tu contenido. Honestamente no sé en dónde podría venir como esta convergencia sin que implique la pérdida de un empleo, ¿no? Porque, Sí, sí. pues, editores y mixers, pues claro, también corren un riesgo importantísimo porque incluso tú puedes ya entrar a cualquier editor de video en tu teléfono y te hace una edición automática. Nosotros sí. le dices dónde quieres los cortes y pa. En el caso del doblaje, la edición pues tiene muchísimo que ver con quitar ruidos, con ecualizar, ¿no? El audio, sobre todo cuando tienes actores en sala, pero también tienes actores remotos, ¿no? O sea, a veces estamos trabajando en coordinación con estudios en Argentina, estudios en España, ¿no? Porque a lo mejor hay un personaje argentino y quieres que lo haga un argentino. Entonces, a lo mejor puedes hacer una colaboración, ¿no? Entonces, pues claro, el audio cambia, ¿no? Claro. Y cambia por el hecho de que es una sala diferente, un micrófono diferente y porque viajó digitalmente. Exacto, sí. Entonces, hay Sí. como variaciones. Entonces, eso ahorita lo hacen los editores, ¿no? Y los mixers. Entonces, bueno, honestamente no sé en qué parte de nuestro proceso de producción pudiera entrar la inteligencia artificial sin comprometer el empleo Sí, de sí. alguien, ¿no? La traducción y difícil. adaptación también es un tema, o sea, en la manifestación que hubo hace 2 semanas, 2, 3, más o menos. También estuvieron presentes los traductores audiovisuales porque también es un empleo que está súper en Exacto. riesgo. Sí. Traductores e intérpretes también están Exacto. en súper riesgo. Y pues ya se ha constatado que las traducciones de inteligencia artificial no funcionan para doblaje porque no están adaptadas. Nuestro trabajo es adaptar. Sí. Sí. Y esa es la parte bordadita, esa es Claro. la parte en la que tienes que revisar el ritmo, las labiales, el contexto, la jerga, el target, o sea, todas estas cosas van analizadas para que nuestro contenido se entienda en todos los territorios hispanoparlantes, además, o sea, no solo es para México, es para muchos otros países, y además que se respete el contexto y el mensaje, o sea, Sí. es un trabajo muy humano. muy humano. Sí. Entonces, todavía no se ha utilizado la inteligencia artificial como con cierta... Intencionalidad, tal vez. ajá, pero podría suceder, ¿no? Sí, claro. Entonces... Pero regulada. Pero regulada, o con sea, reglas entiendo, claras. Entiendo que como herramienta está Sí. bien, entiendo que como
como algo que pudiera facilitar nuestro proceso sin sustituir personas. ¿Por Claro. algoritmos? Bien, Súper. Sí. funciona. Oye, Marisol, pues ya estamos llegando al final. ¡No! Este tema es muy apasionante. Tenemos una dinámica nosotros aquí que se llama Ok. Piensa Rápido. Oh, ok. Nosotros no empezamos tan rápido, entonces anotamos nuestro acordeón. Nosotros no Pero podríamos la idea es que hacer tenemos doblaje. que te demos una palabra y tú nos digas qué es lo primero que viene a tu mente, ¿no? Ok. ¿Empiezas? Venga, muy bien. Actuación, Sentimientos. Doblaje. Voz. lenguaje, Vivo. Voz. Humana. micrófono, Herramienta. Inteligencia artificial. No, gracias. derechos laborales, Necesarios. Y esta es la más importante que tenemos, el Difícil. coffee break. El coffee break, encantador. Me gustó muchísimo. Marisol, muchas gracias A usted. Sí, a mí me gustaría preguntarte algo. sí. Nos contabas tus inicios de hace 20 años en el doblaje. Si tuvieras la oportunidad de hablarle a tu yo de ese momento, ¿qué le dirías como consejo del mundo laboral? Consejo del mundo laboral. ¿Qué le puedo decir? Ponte pilas en 2025. Sí, ahorra. Haz un buen fondo de ahorro. Pues eso, o sea, creo que adminístrate, porque como trabajador eventual creo que es un reto de todos Sí, nosotros. claro. Sí. Pero con respecto al trabajo en sí, concéntrate. Muy bien. Muy bien, Qué ¿no? buen, Sí, muy, ese muy es buen un consejo. muy buen consejo que nos- Y nos los llevamos también nosotros de tarea. Marisol, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales? Pues digamos que mi red más activa es Instagram y estoy como @solecitodop con doble B al final, solecito DVB. Ahí estoy. Estoy también en X, pero últimamente me he dado un detox porque... Todos los Sí, días. Yo creo que sí, muchos. La verdad es que no estoy muy activa ahí porque de repente se volvió un espacio difícil. Claro. Pero en Instagram ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Tengo un poco de todo, o sea, mi feed es como Sí, no. un poco de la vida. Sobre mi trabajo de pronto si hay estrenos o cosas así, Sí, subo claro. historias. Y pues ahí encantada de platicar con ustedes. Ahí Pues echando- perfecto. Excelente, pues. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, La muchas verdad es gracias por la que invitación. desde que empezó este tema de la huelga en Estados Unidos queríamos conectar este tema a México y ustedes nos dieron una gran oportunidad de conectarlo con algo muy tangible que es el trabajo de los actores de doblaje. Gracias por todo lo que hacen. La verdad es que hay personajes entrañables que uno los oye en español y cuando los oyes en inglés dices, ¿Qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿No? O sea, creo que son parte de nuestra cultura audiovisual. Así que muchas gracias por todo lo que hacen. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por invitarme para platicar de este tema que nos es muy urgente. Pues nos despedimos. Nos despedimos, Marisol. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Es un gusto tenerte en el Coffee Break. Pues Felipe, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en una edición más. No se pierdan cada jueves a las 11 de la mañana. Ahí estamos puntualitos con el Coffee Break y con todos los detalles del mundo del trabajo. Felipe, nos vamos. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos nuestros compañeros por hacer posible este espacio y a ustedes por seguirnos. Recuerden activar las notificaciones en su plataforma de audio de preferencia para que le pueda llegar ahí la notificación cada vez que esté un nuevo episodio. Nos vemos a la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.